Las fiestas de Pascua, panes sin levadura, primicia y Pentecostés son importantes no solo porque ellas tienen en sí mismas un caudal tremendo de información acerca de los propósitos generales de Dios, sino porque en un momento de la historia, en sus celebraciones, toda la humanidad fue impactada. Tendremos nosotros hoy, los creyentes en el Mesías, que continuar estudiando esos detalles. Es importante que celebremos esas fiestas hoy. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, pero ¿realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Aguiar y hoy te quiero hablar de los Moadín de primavera. En el episodio anterior transitamos por los aspectos generales que son indispensables para poder tener un acercamiento a lo que pasó el día de la crucifixión del Mesías, que como hemos dicho fue el momento en que se cumplieron los Moadín de primavera. Todo comenzó con el día de Pesaj, o como transliteramos al español, Pascua. Es increíble y no dejamos de estremecernos cuando escuchamos a predicadores, y permítame ser claro porque no es que esté en contra de aquellos que con un conocimiento básico hablan del asunto central de ese día, que es el sacrificio salvífico, sino que más bien me refiero a aquellos que con una arrogancia increíble se aventuran a entrar en detalles y en crear nuevas tradiciones sin tener una idea clara de lo que es Pesaj, por ser precisamente un Moed, un tiempo especial creado por Dios. Y no piense ni se vaya a justificar con esa idea simplista de que el Espíritu Santo revela todas las cosas, porque claro que lo hace. La historia está llena de hombres que han recibido revelación de Dios sobre determinados asuntos. Pero usted debe entender que no hay revelación si dice cosas de ese día que son falsas y muestran más bien su desconocimiento del asunto. Eso demostraría en isofacto que simplemente tal persona no aprendió de alguien, o que simplemente es un ignorante acerca de esos detalles y la repercusión en el mensaje divino que tienen. Y por lo tanto, el Espíritu no le ha revelado nada al respecto. Y dudo que alguien que sin temor alguno invente cosas que en un área específica el Espíritu Santo le revele, cuando en otra área está diciendo mentira o simplemente inventando cosas que no son reales. Se debe tener cuidado y nunca tratar de manipular a Dios. Es preferible, y para nada descalifica a un siervo de Dios, dar el mensaje central que de seguro sí le ha revelado el Espíritu, y de aquello que no conoce, que el Espíritu le puede haber revelado, pero de no ser el caso, pues simplemente decir que no sabe nada y que está dispuesto a aprender. Sí, porque también tenemos a los que sin saber se aventuran a atacar a los que conocen un poco más del tema. Se debe recordar que la humildad también es un fruto de la presencia del Espíritu en la vida. Si entre las cosas que ama está el entender el texto bíblico, deje que el Espíritu le revele a través de los Moadín y los rituales que se asocian a ellos lo que él mismo ha diseñado. Y si él desea revelarle otra cosa de otra manera, pues él siempre le guiará en una armonía con lo que él mismo ha revelado en el pasado.
Son en esas nuevas revelaciones sin armonía con la Escritura en que se van a basar siempre todas las trampas que el maligno le pone a la iglesia. Para el cristiano gentil de hoy es muy difícil que sin haber participado de una cena de pesa o sin ni siquiera conocer al respecto, entender los detalles del texto. No es suficiente saber cómo lo hacen los judíos hoy. Es necesario indagar en cómo era ese día para los que visitaban Jerusalén en el tiempo del templo. Solo así se puede extraer del texto toda su riqueza sin salirse del contexto e irse tras cualquier error entonces. Es verdad que un tuerto puede ayudar mucho a un ciego, pero el tuerto estaría muy mal si no es capaz de dejarle claro al ciego que hay cosas en las que él también está limitado y que por tanto no las puede captar en un 100%. Esto no le va a desmeritar, sino más bien ayudará a ambos a aprender de los que tienen los dos ojos. Interesantemente es en esta armonía y dependencia de unos con otros, en ese trabajo de equipo, como un cuerpo bien coordinado que va creciendo no solo en amor, sino que también capta más amplia y profundamente el mensaje explícito de la Escritura, que Dios va a regalarle todo el acervo que hay en el mensaje bíblico. Eso va a incluir el devenir humano y el futuro cumplimiento de cada Moed. Sin desviarnos de nuestro tema sobre la Pascua, vayamos a los libros de Mateo, Lucas y Marcos para encontrar el primer detalle que sería introductorio de lo sucedido en aquel momento en que el Mesías estaba listo para ser sacrificado. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, entonces si era el primer día de la fiesta en que se sacrificaba el cordero, eso solo puede ser el 14 de Aviv. Y si además es el momento de la cena, eso solo puede ser en la noche que da inicio a ese día. Recuerde que, como hemos dicho, en esa cena no se come el cordero pascual. Ese va a ser sacrificado en la tarde que viene y va a ser comido en la siguiente noche. Así que esta cena del 14 de Aviv es conocida como la cena de primera Hagigá, que es, como dijimos en el episodio anterior, cuando cualquier maestro de la Biblia en Israel iba a aprovechar para estar en privado con sus discípulos y tratar temas importantes acerca de este Moed. Por un lado, recordarles los requerimientos del sacrificio y por otro lado, el cómo hacer la cena pascual de la siguiente noche. Tal vez previendo cualquier posibilidad de confusión, es que Juan, que escribió varios años después de Mateo, Marcos y Lucas, va a ser un poco más claro y dice, antes de la fiesta de la Pascua. Ahora, fíjese en esto que hemos hecho, que es algo muy importante para cualquier intérprete bíblico. Y es que su conclusión no puede chocar con alguno de los textos que dice algo al respecto claramente en otro lugar de la Biblia. Porque si usted concluye, como algunos hacen, que este texto dice que la última cena de Jesús fue en la cena donde se come el cordero pascual, pues esto va a chocar directamente con lo que Juan está diciendo, e inclusive con detalles que narran los otros evangelistas. Y si por otro lado concluye lo contrario, que fue en otro momento del año, pues entonces va a chocar con lo dicho con los otros evangelistas y otros de los detalles que Juan va a dar más adelante. Debemos entender, como venimos diciendo en un inicio, en toda la serie de la Biblia bien leída, que solo en su contexto cultural e histórico es que el texto bíblico va a armonizar elegantemente con su contexto gramatical. Entonces, siguiendo con el hilo de lo que sucedió esa noche, Lucas nos continúa contando que Jesús envió a Pedro y a Juan. O sea, ese día antes de la noche que da inicio al día del sacrificio. Y continúa diciendo, id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre
que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon, ¿qué cosa? La Pascua. O sea que todo eso pasó en la tarde del día 13, antes de que llegara la noche que da inicio a Pesaj, o sea, el 14. Y esta cena, como es para aclarar cosas con respecto a los moadín, va a tener el mismo orden de la cena pascual verdadera que va a ser en la siguiente noche al comenzar el día 15. En el hebreo, esta cena del día 15, y como es una imitación también, va a ocurrir lo mismo en la noche anterior, el 14, se conoce como Seder Pesaj, que significa el orden de Pascua. Esto se debe a que algo que la va a distinguir de cualquier otra cena en el año es la peculiaridad de un orden específico. Pues cada paso en ella va a tener un simbolismo muy preciso que sin ese orden va a ser muy difícil ilustrar el mensaje que se quiere transmitir. De forma general debemos decir que este orden de la Pascua está dividido por 4 secciones que son marcadas por el degustar de una copa de vino. La primera de ellas es la copa de la santificación, que llama a vivir el estándar de Dios. La segunda, la copa de la liberación, que aclara que cualquier liberación para vivir esos estándares de la santidad divina solo pueden venir de Dios. La copa de la redención, que habla del precio pagado por Dios y el milagro de la nueva vida. Y por último, la copa de la alabanza, que es la que habla de exaltar a Dios como pueblo de Él que somos, o sea, el testimonio viviente de los efectos de su salvación. También entre las diferentes copas van a aparecer las hierbas amargas que se deben comer en esa noche. Y también, como la noche pascual va a coincidir con el primer día de la fiesta de panes sin fermentar, también se come la matzá, que es esa masa de harina que no ha llegado a un estado de fermentación. Y a medida que se va avanzando por la cena, se van contando los detalles de todo lo que anuncia este Moed. Es por eso que, aunque pudiera parecer una cena sencilla, como dijimos, se llama Seder Pesaj, por ese orden estricto y extenso que tiene, que inclusive puede durar hasta 3 horas. Y debido a ese orden, aún hoy, aquellos que la han celebrado toda su vida lo hacen con un manual conocido como Haggadah Shel Pesaj, para no olvidar los detalles de ese orden. Ahora se puede entender por qué Pablo, cuando regaña a los corintios por romper ese orden, recuerda que unos se adelantaban, dice Pablo, para comer, y algunos hasta se emborrachaban, porque son 4 copas, o sea, hay que tomar un poco de vino, pues les va a animar que no se preocupen, hagan las cosas, lo que ya saben hacer, háganlo lo mejor posible, pero no se preocupen porque a mi regreso, pues voy a poner todo eso en orden. Fíjese que él les va a decir cuando termina de hablar de ese tema, lo demás lo ordenaré cuando yo fuere. Y utiliza el verbo de atahomai, que tiene que ver con instrucciones detalladas sobre un asunto específico. Una vez llegada la cena, nos cuentan los 4 evangelios que Jesús comenzó a hablar de aquel que les traicionaría. Pero este tema lo introdujo con una añadidura que le hizo al orden de la cena, que fue el lavar los pies a los discípulos. Algunos desconocedores de este tema dicen que este era simplemente una costumbre de la época de que cuando alguien llegaba, pues se le lavaban los pies. Pero como no conocen lo que es una Seder de Pesaj, como no conocen lo que es el orden de la Pascua, lo estricto que es, pues entonces se aventuran
a decir ese absurdo? ¿Por qué el limpiar los pies a los viajeros no pudo ser una tradición en este contexto en que se está hablando de la Pascua? Simple, porque es imposible que el orden dado por las copas se rompa por algo de una tradición que se hacía o algo por el estilo. A menos que él como Mesías y como único autorizado para hacerlo, estuviera instituyendo algo nuevo en ella. Cosa que solo tendría sentido dentro del contexto del orden de la Pascua. Por eso es que Pedro se va a negar a hacer eso, porque no puede romper ese orden. Pero como Jesús insiste y le da argumentos para convencerlo, pues entonces Pedro acepta y hasta más le dice, báñame, o sea, haz todos los cambios que tú estás queriendo hacer. ¿Por qué? Porque durante los años anteriores Jesús no había hecho ningún cambio, ninguna variación. El texto bíblico no nos cuenta nada al respecto. Como hemos dicho, cuando la Biblia no dice algo al respecto, no quiere decir que no exista. Si usted conoce el contexto, usted puede imaginar lo que pasó. Simplemente que pasó lo que normalmente pasaría. O sea, que en las Pascuas anteriores simplemente sucedió el orden normal como estaba. ¿Por qué? Porque la última que se iba a comer era la que iba a cumplir el Moed. Así que es ahí donde él va a hacer las actualizaciones y les va a revelar lo que significa cada una, no solo de las actualizaciones, sino cada uno de los pasos, cada uno de los órdenes que constituyen la cena. Por eso Juan, que es el único que narra este suceso del lavado de los pies, deja claro que la cena había comenzado. ¿Por qué? Porque ese lavado de pies va a formar como un elemento nuevo parte de esa cena. Algunos también, sin analizar esto que estamos diciendo, han llegado a sugerir que esta lavatoria de pies no es importante, porque si fuera importante y si fuera una añadidura a la cena, pues los otros evangelistas la hubieran mencionado. Sin embargo, la respuesta para esto también es simple. Por lo mismo que el pan y el vino, que nadie dudaría que es una importante añadidura y explicación. O sea, la explicación, no el pan y el vino, sino la explicación al respecto, es una añadidura de la cena. Pues simplemente Juan no la va a contar, no la va a mencionar. Mirándolo todo como un compendio, porque si Dios es el autor de la Escritura, usted no puede mirar solamente a los libros con la intención de los autores, también tiene que ver la intención de Dios al respecto. Pues vemos que los cuatro van a señalar y van a resaltar aquellas cosas que Jesús estaba añadiendo al orden. Por eso unos hablan de lo que significa el pan y el vino. Juan habla de la añadidura de lavatoria de pie, habla de otros detalles que no vamos a meternos ahora en ellos porque nos llevaría solamente una temporada para explicar todo esto, porque si una cena dura como 3 horas, pues nos llevaría por lo menos explicarlo 3 horas. Pues entre todos ellos vemos un compendio de la celebración bajo la actualización mesiánica. Por eso Juan va a aclarar que Jesús dijo al respecto: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Por qué? Porque le está aclarando que él sabe que está rompiendo el orden, pero hay una enseñanza y una actualización que él como Mesías está trayendo. Vosotros me llamáis maestro, continúa él, y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, o sea, que yo estoy como Adonai, como Señor, trayendo una actualización nueva, rompiendo este orden y haciendo esta lavatoria de pie, vosotros también deberán obligatoriamente
porque es lo que quiere decir esta palabra, hofeilete, que es simplemente una obligatoriedad para hacer. Entonces, ustedes deben lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado. O sea, yo he roto este orden, he empezado una cosa nueva, lo estoy haciendo porque tengo un mensaje que transmitir y a partir de ahora este Moed va a tener esta nueva actualización, esta nueva visión. Así que a partir de este momento, todo el que repitiera esto en una Pascua estaba declarando que su maestro era Jesús y que se desligaba, por tanto, del tradicionalismo rabínico. Por eso continúa diciendo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque en aquel momento para los seguidores de Jesús no era tan importante como hoy la famosa oración de fe. Para entonces, a partir de ese momento, declararse como seguidor de Jesús. Sino que más bien había que comenzar a hacer todas las actualizaciones, porque no fueron actualizaciones solamente con respecto a la Pascua o a los Moed, también hay actualizaciones con respecto a la oración, al devocional. Pues todo eso había que implementarlo, añadirlo. Y de esa forma se estaba reconociendo la autoridad mesiánica de Jesús. Por eso es un error para muchos hoy meterse en el tema de las raíces hebreas que le dicen y al final no son ninguna raíces hebreas, sino que son raíces judaicas, que es lo que es judaizar la iglesia. Judaizar la iglesia no es hacer las cosas que Dios ordenó. Judaizar la iglesia es hacer las cosas sin las actualizaciones, sin los decretos que Jesús estableció como Mesías. Cuando usted imita lo que hacen los judíos sin añadir esas actualizaciones, pues simplemente se está judaizando. No está reconociendo la autoridad mesiánica por encima de la autoridad rabínica. Como decía, también Mateo, Marcos y Lucas van a estar explicando la añadidura especial que Jesús hizo y que puso sobre la mesa cuando ellos estaban celebrando la Pascua en cuanto a la famosa matzá o panes sin fermentar, que iban a simbolizar su cuerpo. Todas las veces en la cena en que se está partiendo el pan, porque no se parte el pan solamente una vez, en cada una de esas secciones se parten varias veces el pan, por lo menos como mínimo 2, pues él va a estar diciendo, ese es mi cuerpo. Así que en la explicación que se da en el momento en que se está partiendo la matzá, pues se va a tener en cuenta que eso representa a Jesús. Y cuando usted mete a Jesús en ese esquema, va a entender completamente toda esa sección de la cena. Y lo mismo va a suceder con el vino. Hay 4 copas de vino, así que cada vez que se toma una copa de vino que va a introducir una de las secciones, pues esa copa de vino, si representa la sangre del cordero, si representa la sangre del Mesías, la sangre salvífica, pues eso le va a dar un tono, eso le va a dar una interpretación a esa sección. Una vez que se tiene todo este cuadro en mente, el sentido total de ese orden de Pascua va a cambiar. O mejor dicho, va a adquirir un sentido real. Así que, terminada la cena, con un himno que todavía se canta hasta hoy, conocido como el Halel, que son los salmos del 113 al 118, de donde proviene nuestra palabra aleluya, solo quedaba esperar el cumplimiento del sacrificio pascual durante la tarde que iba a cerrar ese día. En el próximo programa estaremos viendo qué pasaba una vez era sacrificado el Cordero Pascual y por qué podían haber hasta 3 días de reposo en una misma semana o fiesta de Pascua. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia Bien Leída.